una lomba de un olivo, o al pie de un lindón que no entre la yunta o el tractor. Lo que se le pone a las mulas en la cabeza es un enterrollo. Un enterrollo. Y luego está la entremanta también que se le pone. ¿Y la pieza de madera que se le pone a las mulas? Eso es la canga. ¿Y si es de vacas? Si te vacas, el chugo. Un yugo. ¿Y la canga que es para una sola mula? No, para dos. Sí, Pero para una no la sé. el cangallo. El cangallo. Ese es el cangallo. Se entiende palabra, que luego para tirar del carro es el horcate. Ah, eso no es igual, ¿no? No es igual. Ese no vale para. Ese vale para antes cuando la junta llevaban, pues eso es un horcate. Y luego el otro es un cangallo. Claro, es que ahora ha habido carros de una vara y de dos varas. Y de dos varas, ¿no? Y los carros de dos mulas tenían 2 y 3 mulas adelante con horcate. Ah, claro. Sí, llevaban una reata que se llamaba una reata. Sí. Con 2 o 3. En tu vida en Badajoz se ven los carros con arena. Ah, sí. Con las mulas. Y llevan la mula agarrada sola y luego llevan 2 o 3 delante. Ya no está tan administrado y se espantan y van. No, claro. Las que nombradas. Claro. El anillo que tiene el yugo por donde pasa el timón bragado. Eso es el barzón. El barzón. El barzón y la lavija. Que va enganchado con la lavija. ¿Y con qué se sujeta el barzón al yugo? La lavija. Con la lavija. Sí, así como el sublapi, una cosa de hierro. ¿Con qué se sujetan los bueyes al yugo? Con la velunda. Con las coyundas, que antes se le ponían melenas también, o sea, como una rodilla en la frente. Para espantar las moscas, ¿no? Claro, tenían También. ¿Las coyundas de qué material está hecho? eso Material. Material de cuero. sí. Pero bueno, Y bueno, Bueno, tiene que ser fuerte. salían con moscas. No, y se rompían también. Y así se rompió. y aparte del anterrollo, el anterrollo tiene paja dentro, ¿no? Sí. Es como un collar Eso de paja. tiene paja de centeno, entera, sin mulera. Aparte del anterrollo, ¿se le ponía alguna otra cosa? Sí, una entremanta. La tremenda.